Compañeras, compañeros, bienvenidos, bienvenidas a este espacio propuesto por la 4TV y en colaboración del Instituto Nacional de Formación Política. Conciencias, el órgano de discusión político-teórico que propone el Instituto, genera este espacio donde pretendemos resolver, contestar algunas preguntas que nos confronta la realidad política. Serán las y los invitados que nos acompañan en cada una de estas sesiones, quienes intentarán resolverlas, ofrecernos algunas respuestas para ello. El día de hoy agradezco al compañero Óscar Rojas que nos hayas acompañado. Óscar Rojas es director de Economía por la UNAM, es profesor de Economía Política en el FES Acatlán y director del Centro de Estudios de Capitalismo Contemporáneo, dedicado al fomento del pensamiento crítico. También es director en Radio de Azufre. Óscar, muchísimas gracias que hayas venido a platicar con nosotros en este espacio. ¿Cómo empatar, pues, este tema de las ligas del comunismo con Morena, ¿no? O sea, es decir, con la revolución de las conciencias? ¿Cómo pensar que este movimiento transformador puede estar hablando de personajes como los que tenemos en nuestro suplemento, ¿no? No, pues excelente. Y sí, hay una conexión íntima. O sea, yo creo que el movimiento, la revolución de las conciencias y por supuesto todo el despliegue de esta necesidad de ir abriendo el espectro del pensamiento crítico, pues nos tiene que llevar a la recuperación de la memoria histórica. Es decir, no llegamos casualmente, sino que ha sido una larga historia de muchas batallas, ¿no? Que actualmente la podemos ver, digamos que ya en las urnas, en un andamiaje institucional, pero que no siempre fue así, ¿no? Sino que en algún momento era clandestino pensar diferente, era clandestino y perseguido hacer una impugnación a la forma en la cual se organizan las cosas, y pues esto generó momentos de mucha violencia, y pues de alguna otra manera pues el espíritu de esta colaboración pues es hacer un homenaje a todos esos que no vieron las segundas, terceras y cuartas etapas de toda esta lucha, ¿no? Y este nuevo momento que estamos viviendo también. Entonces, además, agrego de que pues esto sucede en Guadalajara, que es donde también tuve oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara, y pues me sentí como también, mi familia es de Jalisco, parte de mi familia es de Jalisco, y pues también me sentí en esta obligación de hacer esta reflexión, porque pues la verdad es que sí, como decías ahorita, es una combinación entre recuperar esa historia y también hablar de este documental que recomiendo ampliamente, que habla precisamente Oblatos, el vuelo que surca la noche, y que explica este momento en el cual la teoría se convierte en un momento de rompimiento para ir más allá, ¿no? Es decir, si no tengo la libertad de asociación, si no tengo la libertad de pensamiento, hay que ir por ella, ¿no? Entonces esa lucha que está ahí conectada íntimamente con toda liberación, pues creo que tiene un excelente momento histórico en nuestro país con esta narrativa de la Liga 23 de septiembre, y pues que ahí es donde está precisamente la conexión de teoría y práctica, y que pues teoría revolucionaria, pues uno de los grandes clásicos y que todavía hay mucho por qué desarrollar, pues es Carlos Marx, ¿no? Y cómo entender estas críticas de repente al interior de la izquierda, donde no lo ven con buenos ojos, pues, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo vives, pues? Pues yo lo vivo, o sea, a Marx, bueno, pues yo como referencia, pues me he dedicado a estudiar su pensamiento y su estructura lógica, su forma científica, y desde ahí es de donde yo lo ubico, ¿no? Es decir, en algún momento Einstein, por ejemplo, cuando descubre la teoría de la relatividad, pues es una realidad de la realidad física, valga la redundancia ahí, ¿no? Entonces se descubrió que el universo era curvo. Entonces, pues no se necesita ser necesariamente einsteiniano para compartir esa realidad física. Y con Marx pasa algo similar, o sea, es un clásico ya, y descubre leyes de desarrollo de la historia y leyes de desarrollo además del combate entre clases. Entonces, pues uno no necesariamente tiene que ser marxista, pero pues lo que hemos visto históricamente y lo que es como la base de las problemáticas que tenemos es de que seguimos cruzados por esa realidad. Entonces, no es para hacernos marxistas necesariamente,
aunque unos por supuesto que lo seguimos siendo, sino que pues hay que darle un trato como un clásico, como un gran pensador que descubrió leyes que existen, o sea, no es como un programa que él se le ocurrió para aplicar, sino que es un científico que descubrió que así como hay leyes de cambio en la naturaleza, también hay leyes de transformación en lo social, ¿no? Entonces, eso implica que siempre está abierta la posibilidad de transformar las cosas. Entonces, pues esa es una buena noticia y nos lleva a un optimismo de que las luchas que hacemos no son ciegas, sino que hay cuadros ahí históricos que nos pueden ayudar a mejorarlas, es decir, a llevarlas a buen puerto, esta combinación, esta amalgama entre teoría y práctica, que es un conceptito que se llama praxis, ¿no? Para conjuntarlos, y que se trata de tener la confianza, o sea, decíamos hace un ratito de la teoría de la relatividad, si nosotros queremos ir a la esquina, no necesitamos la teoría de la relatividad, pero si queremos enviar una nave a la luna, pues más vale que sepamos que está curvo el asunto. Entonces, quizá para hacer actividad dentro de una estructura social, quizá no sería necesario la teoría de Marx, pero si la queremos transformar, es necesaria. Y haciendo uso de tu analogía, esta donde haces la comparación de, bueno, pues si salgo aquí a la esquina no lo requiero, pero sí lo requiero para llegar a la luna, ¿no? Pensar en esta cuarta transformación en nuestro país, ¿haría esta misma analogía de lo complejo que pudiese ser llegar a la luna? Bueno, los chinos acaban de ir, o sea, es muy posible a la luna y están haciendo cambios en su sociedad también. Y yo creo que eso es lo que ahorita estamos haciendo, estamos empezando a vivir. Y es, digamos que natural dentro de este contexto, pues de que va a haber muchas contradicciones, hay lenguajes que tienen que irse también transformando para abrirle campo a nuevos imaginarios. Porque, por ejemplo, el neoliberalismo pues, se suele decir como modelo económico, incluso también como modelo político, pero pues sobre todo es un modelo ideológico también, impone una visión. Y el asunto de las visiones es de que también te indican qué sí se puede hacer y qué no. Entonces, romperla, ese es como lo que estamos viviendo con la revolución de las conciencias, pues es esa posibilidad de que cada vez vayamos desarrollando un nuevo imaginario de los lugares que podemos alcanzar y que pues la verdad es que no nada más considerando la situación del país, sino la del mundo, que está en cambio también acelerado, pues creo que, como se diría por ahí, pues ahora es cuando. Y pues la verdad es que, pues qué mejor que recuperar las mejores tradiciones de pensamiento crítico que tenemos en nuestra historia. Hablando de estos tres elementos esenciales de los que te hacía referencia y que los rescato pues de tu artículo, ¿no? Hablar de conciencia de clases. ¿Cómo pensar eso en este momento? Sí, fíjate que pasa algo muy curioso con este término, porque cuando se habla de la lucha de clases, conciencia de clases, como que uno piensa en el overall, ¿no? Que nada más eso corresponde al obrero que está ahí cerrando la fábrica, ¿no? Pero pues precisamente lo que indica este término es de que pues estamos cruzados socialmente, es decir, el conjunto social está cruzado por relaciones de dominio, donde pues no todo se decide en las urnas, como se suele decir, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso particular, tomar el gobierno no necesariamente quiere decir tomar el poder, todavía existen todos estos unidades empresariales, oligopolios, monopolios que tienen una incidencia muy fuerte en las sociedades y no se diga a escala mundial, ¿no? Justo hoy en la mañanera, me parece que, no fue en la de ayer que estaba diciendo el presidente al respecto del gobierno del mundo. Es decir, hay 200 familias en el mundo que son las que controlan el capital social global. Entonces, estamos hablando además ahorita, por ejemplo, como ejemplo de todo esto que estamos diciendo, el complejo industrial militar, que también fue mencionado en el discurso del 16 de septiembre, en el cual pues vemos que muchas veces no es de que la guerra sea simplemente un accidente o que no funcionó la política, sino que es un negocio. Entonces, el que estemos cruzados por esas relaciones de dominio quiere decir de que pues, tenemos que reconocer que no solamente se trata de la cuestión institucional, sino que hay fuerzas económicas también que me definen. Entonces, asumir la conciencia de clase es asumir que hay una clase que no es la mía, que está interesada, o mejor dicho, que su éxito se finca en mi fracaso. Entonces, esa conciencia creo que nos lleva también a hablar con mucha
pues madurez en el sentido de reconocer e ir distinguiendo las cosas que el Estado puede hacer y sus límites, y las cosas que la comunidad orgánica puede hacer y sus potencias. No, yo hasta suspiré cuando te lo dije porque pues es uno de los grandes temas, ¿no? O sea, es decir, la lucha de clases y cómo la hemos venido entendiendo. Regresándome de nuevo un poco como al artículo que propones, porque bueno, la idea es que se puedan acercar a leerlo, a consumirlo, a dialogarlo, pero hablabas de una tradición en particular que surge de las ligas, pues, ¿no? Que tenía que ver un poco con los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué otros elementos ves en la actualidad? Pues fíjate que sí, o sea, hablando un poquito ahí de este artículo que se llama Madera de Comunistas, es un juego en el sentido de pues tener madera para algo, quiere decir pues de que hay una tradición, y la otra es de que Madera es el nombre del periódico con el cual la Liga 23 de septiembre pues hacía llegar esta noción no solamente de propaganda, sino también de hacer comprensible para el trabajador, para la trabajadora, los términos de la lucha, ¿no? Porque el asunto teórico pues no nada más es un asunto especulativo de ver quién tiene los mejores conceptos, ¿no? O incluso ni siquiera los más claros, sino de lo que se trata es de que pues, una sociedad que tiene claro esto que decíamos hace un minuto de las relaciones de poder y las fuerzas económicas que también están ahí, pues digamos que eso es fundamental para que se pueda llevar a mejor puerto los distintos niveles de actividad política. Entonces, incluso, por ejemplo, ahorita que tenemos aquí al Moro, a Carlos Marx, en escena, pues recordar que el fundamento de su teoría, el fundamento de su método para analizar el capitalismo, para él es fundamental el asunto de que lo que se dice, lo que se analice sea comprensible. Entonces, yo lo que veo, pues como dices, bueno, la mañanera es toda una pedagogía también amplia de todos los diferentes temas que muchas personas, pues yo creo que con mucho entusiasmo están empezando a conocer, porque antes pues no era posible. Entonces, ahí ya hay un instrumento de organización. Es muy potente. Y bueno, pues también por supuesto tenemos el caso de revistas como esta que además están abriendo este panorama. O sea, aquí teníamos letras libres sin nexos, pues ahí simplemente íbamos a reproducir los mismos conceptos. Entonces aquí, que aprovecho aquí para hacer el agradecimiento de esta participación, en el número 0, pues para ir abriendo ese espectro. Pero también están pues las benditas redes sociales, abriendo todo este panorama, ¿no? O sea, la idea es de que cada vez más haya esta pluralidad epistemológica, esta pluralidad de entender la historia de una forma distinta, y pues insisto, eso nos va a llevar de forma muy creativa a ver de qué otra manera, una vez que ya llegamos al gobierno, ahora podemos ir hacia el poder, digamos que de transformar nuestra sociedad en sus raíces, ¿no? En sus raíces me refiero pues en sus posibilidades nuevas que se puedan tener de cara al siglo XXI. Hablas también de hecho creo que es un poco como con lo que concluyes el artículo, pues, ¿no? Y dices, avanzar a nuevas formas de luchas pacíficas, ¿no? Donde podamos conseguir pues una vida digna, una mejor vida en las comunidades, en nuestros barrios, ¿no? En nuestro entorno, lógicamente, pero esto que no signifique la tortura, que no signifique desaparición, ¿no? Pero esas cosas siguen ocurriendo, han seguido ocurriendo, ¿cómo erradicarlas? ¿Cómo romper con ellas? Claro, pues sí, primero es hacer la identificación, ¿no? de esta sofisticación que se hace, ¿no? O sea, en algún momento, pues como por ejemplo las dictaduras en América Latina, pues también eran estridentes, o sea, ahí la fotografía de Pinochet y toda la junta militar, pues eso hablaba de una violencia muy clara. Pero no quiere decir que en otras formas institucionales e incluso vestidas de democracia formal o liberal, que aparecen ya incluso como más civilizadas, quizá no sea el mejor concepto,
pero que ya lo que están haciendo no es de que se haya quitado la otra violencia, sino que más bien se oculta. Entonces, eso es lo que también pasó en este país, ¿no? Incluso pues el asunto de que pues, México no ha tenido formalmente dictadura militar, pero sí esta cuestión que toca mucho este asunto de la Liga 23 de septiembre, porque hay una guerrilla, una guerra sucia, que sistemáticamente pues, está buscando desaparecer todos estos elementos, ¿no? Y que si lo vemos también a la distancia, pues vemos que pues, no era básicamente que ya se fuera a resultados radicales, sino incluso pues, era mínimamente la democracia, ¿no? Y la forma de organización colectiva posible. Entonces, todavía tenemos muchas cosas que hacer porque estas formas se han ido sofisticando, porque los poderes no nada más es el gobierno en turno de los países, sino que, insisto, ¿no? Hay todo un despliegue también de clase transnacional que también está al tanto de lo que están pasando en los países y que pues, los golpes de Estado pueden ocurrir, ¿no? O sea, esos riesgos todavía siguen latentes, ¿no? Entonces, hablar de todo este poder, develarlo, creo que esa es la primera medida, ¿no? O sea, la primera forma es ir tomando con mucha seriedad de que aunque no se vean o aunque se vistan de formas democráticas o civiles, hay todavía un concepto que no debemos olvidar. El sistema capitalista en su esencia es, digamos que una relación de dominio y toda relación de dominio necesita de relación de fuerza para poder mantener eso de esta manera, ¿no? Entonces, hay que romper con esa visión, hay que, pues ahora sí que encender las luces de lo que esté oculto e ir pues evolucionando las nuevas formas de lucha, ¿no? Bien. Bueno, ya no me voy a referir a tu artículo, porque voy a esperar que lo mejor que lo lean, porque si no, sí, ya se los vamos a contar todo y ya no van a tener nada que leer. Pero sé que uno de tus intereses, pues de estudio, de análisis, hasta de reflexión, tiene que ver con la economía como ciencia, pues, ¿no? Es decir, como un elemento de conocimiento popular que permita llegar a la transformación. Y cuando pienso en eso, digo, tú me dirás si va por ahí o no va por ahí, tiene un tanto que ver un poco con esta frase que se ha ocupado desde, pues ya desde algunas campañas atrás de Andrés Manuel, que tiene que ver con por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo entenderlo? A ver. Pues sí, pues bueno, lo primero es de que sí decir que el problema con la ciencia económica es que pues está muy quemada, si me permiten decirlo así coloquialmente, porque el neoliberalismo se nutrió de justificar la violencia con razón técnica. Entonces surgieron todos los tecnócratas y desafortunadamente pues la tecnocracia se nutría de economistas, ¿no? Los economistas educados, ¿no? Incluso hasta ahí esta forma de decirlo, ¿no? Educados en Harvard, en Yale, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces pues la visión de la economía es un asunto técnico desde esa perspectiva y todo es un asunto de medición. Pero en realidad pues la ciencia económica originalmente, pues su nombre es economía política. ¿Y qué quiere decir? Pues de que la realidad no puedes separarla en una dimensión nada más plenamente económica y otra política, sino que están interconectadas. Y si le sumamos la visión de Marx, no nada más ya sería completarle con economía política, sino hacer su crítica, que significa de que pues, cada cierto tiempo las sociedades van teniendo una conciencia de sí mismas y esta, pues si está intervenida por las ideas de la clase dominante, pues entonces se normaliza que ellos dominen, ¿no? Entonces la idea de la nueva economía, de esta nueva visión, de recuperar toda esta noción, pues implica pues, acercar, clarificar, de que pues, de lo que se trata en última instancia es un principio de materialidad económica. Es decir, que nuestra vida, con su cualidad que sea, tiene las posibilidades de producirse y de reproducirse y de ir y buscar nuevos enriquecimientos de la vida propia, ¿no? Entonces, para esto, pues obviamente que se necesita tener lo fundamental, la alimentación, la educación, la salud,
¿no? Las pensiones, ¿no? Después de toda una vida trabajando, pues que la sociedad reconozca ese trabajo, ese valor, y que entonces pues se le pueda dar una vejez digna, por ejemplo, ¿no? O los niños que están apenas conociendo, están en los brazos de la sociedad, pues que también sean escuchados y que también pues se sepa que de ellos se espera pues que cambien todo esto, ¿no? Entonces es todo un asunto de reconocer que al final de cuentas la economía no se trata de los indicadores abstractos, financieros, etcétera, alejadísimos, sino de que funcione para generar esta posibilidad de nuevas cualidades de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que empuja esta visión social. Y pues además también pues sí, entender pues de que los procesos económicos muchas veces no se pueden encajonar, por ejemplo, en un estado, en una región o inclusive en un país. Muchos tienen que ver con cosas que están pasando a escala mundial. Entonces no se pueden ver a simple vista. Entonces lo que yo propongo con mucha humildad es que los economistas se vuelvan pues de alguna otra manera conscientes y sensibles de que su objetivo está en develar ese tipo de procesos, pero no para decir yo sé y ustedes no, sino para decir, bueno, ahí está el problema, esa es su dimensión, porque pues estamos de acuerdo que entre todos lo que queremos hacer es transformar y construir un nuevo destino, ¿no? Que el destino no puede ser la acumulación incesante en 14, 15 multimillonarios, sino que pues se le tiene que poder asegurar a la población lo indispensable, ¿no? Por eso, primero los pobres es un principio económico. Hemos visto cómo Andrés Manuel López Obrador, y cada día lo dice más, con más énfasis, pues, el hecho de que él dice, yo acabo con mi sexenio y no me vuelven a ver, ¿no? ¿Cómo pensar, pues, o sea, cómo pensar el liderazgo después de un liderazgo, ¿no? O sea, cómo pensar los liderazgos que recaen en una sola persona, o podríamos repensar un liderazgo que cae en una comunidad, en un planteamiento, en un pensamiento, en un... Exactamente. Pues fíjate, ahorita que decíamos lo de la revolución de conciencias, me acuerdo precisamente la tarde lluviosa en el Zócalo en 2006, cuando pues ya se cerraron las puertas institucionales, que se enunció por primera vez así en un acto mítico el asunto de revolución de conciencias. Y pues la verdad es que eso ya es muy importante. Yo rescato, pues obviamente que viendo todos estos combates de poder que hay al interior de todo proceso complejo social, pues de que, pues claro que hay una conjunción de elementos, pues sí, históricos en un personaje, ya no pensando al presidente como presidente, sino ya como un personaje de la historia, que lo que hacen es que esta conjunción de elementos que permiten ir en distintos niveles amalgamando toda la energía, que creo que ese es el objetivo, pues inauguran eras, ¿no? O sea, es la inauguración de una nueva era, porque ahora los nuevos pues tendrán que referirse y dialogar sí o sí con esa forma pedagógica que está calando fuerte en el país a través de las mañaneras. Es decir, en los fenómenos sociales de gran calado siempre hay como un momento de aparente retraso. O sea, es como cuando nos dicen la luz de una estrella que está a millones de años de luz, pues la que vemos ya es la que pasó, o sea, a lo mejor ya no está la estrella, ¿no? Entonces, acá también, ¿no? Lo que se está viviendo, el acto pedagógico que se está viviendo en las mañaneras, lo vamos a empezar a ver. O sea, ya se ven cosas, por supuesto, pero vamos a ver mucha más fuerza hacia adelante. Entonces, yo creo que esas de principio ya son condiciones porque ya es una interlocución que deja ya sí o sí el presidente y que nos puede ayudar a ir pues, avanzando, porque yo coincido contigo de que el objetivo es de que pues, en las historias, pues claro que los personajes siempre se vuelven un símbolo muy fuerte y el símbolo es fundamental, además, para lo que decíamos de inaugurar nuevas eras. Pero sí, el objetivo es que podamos tener una educación, no nada más la institucional, ¿no? De la SEP y esto, sino la educación política y además el tiempo también, que me gustaría decir, de no estar nada más en una oficina todo el tiempo y nada más ir a
a descansar, o por ejemplo, en los polos turísticos, la actividad en hoteles y que se va nada más a las ciudades dormitorio, donde no hay espacio para la acción social y política, más que simplemente estar entregando valor a una unidad empresarial. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que el reto es que se construya con esta era pues una sociedad, por supuesto, diferente, ¿no? O sea, que vaya por eso recuperando las mejores tradiciones de la pedagogía, de la teoría, de la reflexión, y que pues también se mezcle pues con el sentir popular, ¿no? Porque pues el programa neoliberal lo hemos sufrido todas y todos, y hay mucho que decir, o sea, hay muchas experiencias, hay muchas cosas importantes que rescatar. Es decir, no nomás es unidireccional, ¿no? Sino que también hay que decir, pero también hay que escuchar muchísimo lo que ha sido toda esta experiencia. Y entonces, yo creo que incluso, si me permiten decirlo así, incluso hasta hablando ya particularmente de la pedagogía, de hablar tranquilo, de ir desgranando, nos permite también ir ejercitando esta escucha. Estábamos acostumbrados a ver quién tiene la razón, que sí, que no, y bueno, debates a lo mejor de 4 o 5 horas sin una conclusión a la vista, y creo que ahora pues va a ser importante fomentar la escucha para poder empezar a enriquecer ahora nosotros este servicio, la verdad, que la mañanera otorga al movimiento. Para pensar la transformación, ¿qué otras cosas crees que tendríamos que estar pensando? ¿Qué otras cosas crees que tendríamos que estar recogiendo aquí en un siguiente número de nuestra revista? ¿Qué crees que tendríamos que estar recogiendo a manera de pensar la transformación? Pues mira, yo creo que sí tenemos que hacer ahí una proyección de cuál es el tipo de mundo que tenemos. O sea, esas fuerzas que están ahí, que vemos a lo lejos, pero que están definiendo muchas de las cosas. Entonces, a mí me gustaría ese tipo de trabajo, en el sentido de que pues, para poder entender esos fenómenos, pues hay que entender otras culturas. Y en esas diferencias hay mucha riqueza, ¿no? Porque pues, muchas veces creemos que todo se hace de la manera que nosotros la hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita vemos con mucha claridad la división de 2 bloques, una vez más. Es decir, con la caída del muro apareció toda esta narrativa de que ya era un solo mundo ya que había terminado su desarrollo histórico, pero pues ahora vemos con plena claridad de que pues hay estos 2 bloques, ¿no? Que podemos sintetizarlos a través del G7 o la visión occidental liderada por el imperialismo norteamericano, y la otra, los nuevos tipos de países que están alrededor orbitando este nuevo proyecto, bueno, no nuevo, sino hasta ahora que se está viendo con mucha fuerza, el de China, ¿no? Y todo este asunto de la ruta de la seda, y cómo está hablando a escala internacional, ya no en términos, de ahorita hablábamos de la economía también neoliberal, pues nos dijo, todo es competencia, ¿no? Y todo se rige a través de este planteamiento, pero que falta este concepto de cooperación, ¿no? Las cooperativas, ¿no? Entonces, México tiene una tradición también, además, histórica. Somos una civilización originaria, y la base de estructura, por ejemplo, de los aztecas, pues es la cuestión social cooperativa. Entonces, hay mucho que abrir hacia allá, ¿no? Es decir, yo lo que diría es, pues obviamente que ir avanzando en términos, sí, de la memoria, sí, de nuevas formas políticas, pero también de nuevas formas de sociedades, ¿no? De nuevas formas civilizatorias incluso, ¿no? Que nos puedan abrir el panorama, y pues tener esta conciencia de qué momento, de qué fase está ocurriendo el desarrollo del mundo también, para poder encontrarnos en ese canal, en esa corriente histórica que ahorita está surgiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pudiera haber mucho que decir para ampliar el panorama. Pues, Óscar, agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que hayas venido, platicado un poco. Les vamos a invitar a que, por supuesto, puedan terminar de consumir el artículo que
que compartiste con esta revista. Por supuesto que te seguiremos invitando a más espacios, no solamente de la revista, sino cualquiera de estos espacios, tanto en la 4TV como en el propio Instituto Nacional de Formación Política. Y sin más, pues también agradecerles a las compañeras, compañeros que hayan seguido esta transmisión e invitarles a que visiten el sitio web de la revista www.revistaconciencias.mx. También podrán revisar algunos contenidos interesantes en la página de Facebook. Invitarles en todos de los casos a leer, debatir, consumir, difundir justamente los contenidos de la revista Conciencias. Y sin más, pues muchísimas gracias. Los invitamos a pensar la transformación con la revista Conciencias.